Flores en el ático, la película de los excesos eliminados. Flores en el ático, 1987, es una película basada en la novela de V.C. Andrews, que narra la trágica historia de los niños Dolan Ganger y los oscuros secretos de su familia. La trama sigue a Kathy, Chris, Carrie y Cory, 4 hermanos que vivían una vida feliz junto a sus padres en una casa idílica. Todo cambia cuando su padre muere en un accidente de tráfico, dejando a la familia en la ruina. Su madre, Corinne, sin recursos para mantener a sus hijos, decide llevarlos a la mansión de sus padres, la familia Foxworth, a quienes ella había dejado de ver por años debido a circunstancias misteriosas. Una vez en la majestuosa mansión, los niños descubren que el lugar esconde un oscuro secreto. La abuela, Olivia, una mujer fría y cruel, les revela que su madre había sido desheredada por haber cometido un pecado grave. Olivia obliga a Corinne a esconder a los niños en una parte aislada de la casa, el ático. La madre promete que será solo por unos días, pero esos días se convierten en semanas, meses y finalmente, años. Los niños soportan condiciones terribles en el ático. Se les prohíbe salir, son alimentados de manera insuficiente y comienzan a enfermarse. Mientras tanto, su madre, quien visita cada vez menos, se dedica a intentar ganarse nuevamente el afecto de su anciano y rico padre para heredar su fortuna. Conforme pasan los meses, la madre parece desentenderse completamente de ellos y se convierte en una figura cada vez más distante y cruel. En el ático, Kathy y Chris, los hermanos mayores, asumen el rol de cuidar de sus hermanos menores. En medio de su soledad y desesperación, comienzan a desarrollar una relación que traspasa los límites convencionales de la fraternidad, un tema muy polémico tanto en la película como en la novela. El sufrimiento de los niños se intensifica cuando descubren que están siendo envenenados lentamente con arsénico mezclado en su comida, lo que lleva a la muerte del pequeño Cory. Esta revelación impulsa a Kathy y Chris a escapar, llevándose a Carrie con ellos, para finalmente dejar atrás la pesadilla en la que habían estado atrapados durante años. El filme es oscuro y perturbador, mostrando cómo la ambición y la crueldad de los adultos destruyen las vidas de estos inocentes. Uno de los aspectos más criticados de la película fue el cambio en el final respecto a la novela original. En el libro, el desenlace es mucho más oscuro y violento, pero la versión cinematográfica decidió suavizarlo, lo que decepcionó a muchos fanáticos de la obra. La película optó por darle un giro menos trágico, posiblemente para hacerla más accesible a un público más amplio. V.C. Andrews, la autora del libro, no estuvo contenta con el resultado final de la película. Antes de su muerte en 1986, había leído el guión y no aprobó los cambios significativos que se hicieron, especialmente la manera en que se trató la relación entre los personajes principales. A pesar de que Andrews no vivió para ver el estreno, expresó en vida su insatisfacción con la adaptación. Uno de los temas más polémicos de la novela es la relación incestuosa entre Kathy y Chris, los 2 hermanos mayores. En la película, este aspecto se trata de manera muy sutil, con solo pequeñas insinuaciones de la tensión emocional entre ellos, pero no se llega a explorar de manera explícita como ocurre en el libro. Este cambio se debió a la necesidad de evitar la controversia pública y asegurar una clasificación que permitiera a más personas ver la película. Los actores que interpretaron a Chris y Kathy, Jeb Stuart Adams y Kristy Swanson, estaban al principio de sus carreras. Kristy Swanson más tarde se hizo famosa por su papel en Buffy, La cazavampiros, 1992, y Jeb Stuart Adams también participó en varias producciones, aunque eventualmente abandonó la actuación y se dedicó a bienes raíces. Se filmaron varias escenas clave que finalmente no llegaron al corte final de la película.
muchas de las cuales habrían hecho la adaptación más fiel al libro. Una de ellas incluye la escena del látigo entre la abuela y Cathy, una parte crucial de la novela que no se incluyó en la película, posiblemente por ser demasiado perturbadora. En 2014, Lifetime lanzó una nueva versión televisiva de Flores en el ático, mucho más fiel al libro y que incluyó el polémico tema del incesto de manera más directa. Esta versión fue mejor recibida por los fans de la novela y dio lugar a la adaptación de las secuelas de la saga literaria. Aunque el libro fue un éxito de ventas, la película recibió críticas negativas por parte de la prensa. Muchos consideraron que el film carecía de la intensidad psicológica de la novela y criticaron la falta de coherencia en el guión, así como las actuaciones, aunque se valoró el diseño de producción y la atmósfera tétrica de la mansión. La majestuosa mansión Foxworth, donde se desarrolla gran parte de la trama, fue recreada para la película con una estética oscura y gótica que contribuye a la atmósfera opresiva. Aunque la película no fue muy aclamada, el diseño de producción y el ambiente sombrío en el que están encerrados los niños es uno de los aspectos visuales más destacados de la adaptación. El ático en la película juega un papel simbólico y visual muy fuerte. Representa la cárcel emocional y física en la que los niños están atrapados, pero también el lugar donde pierden su inocencia y sufren el abandono. En el libro, el ático está lleno de flores de papel hechas por los niños, una alegoría sobre su encierro, pero en la película este detalle fue omitido. Flores en el ático es una historia de secretos familiares, traiciones y abusos. Aunque la película suavizó algunos de estos temas, la novela original y la película todavía plantean preguntas difíciles sobre la negligencia, la avaricia y el poder destructivo de las dinámicas familiares tóxicas. A pesar de las críticas y los cambios en la adaptación, la película de 1987 ha mantenido un estatus de culto entre los fanáticos del libro y aquellos que disfrutan de historias de terror psicológico con un enfoque en las tragedias familiares.